suscríbete. Una de las historias más curiosas en salir de la sexta edición de WrestleMania, la primera en celebrarse fuera de los Estados Unidos, siendo esta llevada a cabo en el Skydome de Toronto, Canadá, fue la lucha que vio enfrentados a Rowdy Roddy Piper y a Bad News Brown. Una rivalidad que parecía ser un feudo normal de lucha libre, terminaría llevando a uno de los momentos más controversiales en la historia del show de shows, uno de los resultados más decepcionantes y una de las bromas más famosas en el lore tras bastidores de la WWE. El feudo entre Piper y Brown había iniciado con ambos costándose combates, pero terminaría con el escocés hablando sobre la diversidad, y como todos, sin importar nuestras diferencias, somos seres humanos, aunque para probar su punto, decidió tomar una decisión algo mal vista. Para su lucha en WrestleMania, Piper haría blackface. No solo se limitó a eso, sino que pintó la mitad de su cuerpo de negro, en algo que al parecer nadie captó que podía ser algo ofensivo. Piper pasó por toda la molestia para una lucha que terminó en doble conteo fuera, pero no solo eso, ya que algunos de sus compañeros decidieron jugarle una broma algo pesada. La pintura usada era un poco diferente a lo normal, con la intención de que esta no saliera con el sudor del combate. Por lo tanto, requería una solución especial para removerla. Esta solución fue desechada por uno de sus compañeros, según rumores, Andre the Giant, y reemplazada por agua simple, por lo que esta pintura no iba a salir. Piper anduvo un rato por el mundo con la mitad del cuerpo pintada de negro, y según una entrevista que le hicieron en el 2012, le tomó más de un mes finalmente quitarla. Luego de la explosión de los Mega Powers un año antes en WrestleMania 5, Hulk Hogan tendría que afrontar un reto todavía más grande para WrestleMania 6, ya que su rival sería uno de los luchadores más dominantes y queridos de la época, quizás el único en todo el roster de la WWF en aquel entonces que podía ser comparado con el Hulkster en estas dos categorías. Estoy hablando del entonces campeón intercontinental, The Ultimate Warrior, quien tras un encontronazo con Hogan en el Royal Rumble de 1990, le lanzó el que se conocería como el reto definitivo. El evento estelar del show de shows vería a Hogan y al Guerrero enfrentados en un combate campeonato contra campeonato, que haría temblar los cimientos del Skydome, ya que las fuerzas de ambas estrellas y el cariño que la gente les tenían eran así de gigantescos. Otra de esas luchas de WrestleMania en la que el espectáculo es 80% vibras positivas y 20% acción en el ring, quizás todavía menos en ese último aspecto. Warrior venció a Hogan de manera limpia, aun con Hogan levantándose del conteo poco después de la tercera palmada, y se convirtió en doble campeón, cerrando un WrestleMania icónico que sirvió como inspiración para muchas futuras estrellas que aquella noche se encontraban presentes entre la afición. Luego del éxito internacional que resultó ser WrestleMania 6, la WWF buscó repetir su hazaña, incluso superarla, ya que para la séptima edición del show de shows, la compañía había conseguido uno de los estadios más grandes de todos los Estados Unidos, el Los Angeles Memorial Coliseum. El gigantesco recinto, utilizado actualmente por los troyanos de la Universidad del Sur de California y en años pasados por los Rams y los Chargers de la NFL, alberga a 77,000 personas, aunque con las configuraciones de un show de lucha libre, la WWF iba a buscar meter más de 100,000 personas por primera vez en la historia de un WrestleMania. El interés por albergar el show era mutuo, con el Coliseo haciendo una videopropuesta para la WWF, video que actualmente puedes encontrar en YouTube. Las expectativas de hacer el WrestleMania más grande de la historia eran enormes, pero la empresa ya se encontraba lejos de aquellos días de vacas gordas de mediados de la década de los 80s, y el show fue un completo desastre en cuanto a ventas de boletos se refiere. A 2 meses del evento, WrestleMania 7 solo había vendido 14,000 entradas,
por lo que la decisión fue tomada y el show cambió de sede, siendo finalmente celebrado en la considerablemente más pequeña Los Angeles Sports Arena. Lo que vuelve esta historia memorable, por las razones equivocadas, fue la excusa usada por la empresa para justificar este cambio, ya que en lugar de mencionar las bajas ventas, la WWF inventó una amenaza de bomba relacionada al calor que había generado la historia del evento estelar. Asentados ya en su nueva sede y con una temática muy patriota, WrestleMania 7 terminaría siendo una cartelera histórica para la WWF, dándose la primera gran nota de la noche en un combate que quizás en 1991 era poco más que una lucha de la cartelera media, pero actualmente representa el inicio de una de las tradiciones más grandes en la historia del magno evento. Fue en este show que vimos por primera vez en WrestleMania a The Undertaker, quien se convertiría en un estandarte del evento año con año. En esta ocasión, enfrentó al veteranazo Jimmy Snuka. El Superfly no le duró más que 4 minutos y 20 segundos al enterrador, quien se mostró dominante en una lucha diseñada precisamente para mostrar que el recién debutado enterrador era una estrella de peligro en la escena estelar de la federación. Y fue así que inició la racha. Jimmy Snuka representa el 1-0, un número que con el pasar de los años e incluso de las décadas crecería y crecería junto al legado y a la aura del hombre muerto. Otro de los combates más esperados en la cartelera de WrestleMania 7 vio una auténtica lucha de ensueño, cuando el Ultimate Warrior se enfrentó al Macho King, Randy Savage, quien además de ser acompañado al ring por la reina Sherri, ponía su carrera en juego, llegando esta a su fin en caso de perder ante el colorido guerrero. Warrior y Savage eran dos de las personalidades más grandes en el mundo de la lucha libre por aquella época, por lo que enfrentarlos, en especial con tanto en juego, te daba los ingredientes necesarios para preparar un clásico instantáneo. Sorprendentemente, no fue lo visto en el ring lo que generó noticias saliendo de Los Ángeles. Warrior derrotó a Savage, mandándolo a un retiro temporal, pero inmediatamente tras la finalización del combate, el caído rey fue atacado por su reina, con Sherri pateando y humillando a un caído Macho Man. En el público estaba la que en el pasado había sido la valet de Savage, Miss Elizabeth, quien no pudo soportar ver lo que sufría su hombre, entrando al ring para deshacerse de Sherri y salvarlo. Al darse cuenta de esto, Randy y Liz se dieron el abrazo más grande en la historia de WrestleMania, oficializando la reconciliación de la que, al menos adentro del kayfabe, era la pareja perfecta. Macho y Liz contraerían nupcias unos meses después en SummerSlam, en A Match Made in Heaven, aunque todo inició con este memorable y emotivo momento en el show de shows. WrestleMania 7 tuvo una temática muy estadounidense, eso ya lo habíamos mencionado. Lo que no mencionamos fue la razón de ser de esta temática, ya que de manera polémica, la WWF decidió aprovechar la muy real Guerra del Golfo para vender el evento estelar del show de shows. Tras 6 años fuera de la empresa, Sergeant Slaughter, el patriota por excelencia, hizo su regreso a la compañía, aunque lo hizo con una personalidad totalmente distinta. En lugar de defender los colores de la bandera de las barras y las estrellas, Slaughter se había pasado al bando contrario, convirtiéndose en un simpatizante iraquí. El sargento, quien consideraba que su país se había vuelto suave, decidió pasarse al bando contrario en un movimiento que lo llevaría a ganar por primera vez el campeonato de la WWF, tras derrotar a The Ultimate Warrior en el Royal Rumble de 1991. ¿Quién podría parar al malvado y traidor campeón? Nada más y nada menos que el verdadero americano, Hulk Hogan, quien retaría al campeón en una lucha por su título y por el honor del país. Fue precisamente de la controversia que generó la historia de esta lucha, de donde la empresa se agarró para justificar el cambio de sede del evento, ya que Slaughter generaba tanto calor que por motivos de seguridad
el show tomó una escala mucho menor. Al final del día, adentro del ring, no se vio nada especial. Hogan contra Slaughter es hasta la fecha uno de los peores eventos estelares en la historia del show de shows adentro del ring, con la Hulkamania superando a su rival para una vez más convertirse en campeón mundial. En 1991, la WWF firmó una de las más grandes contrataciones en la historia de la empresa, cuando directo desde WCW llegaba Ric Flair, con Big Gold Belt incluido. La llegada de la cara de la competencia abría las posibilidades para lo que sería WrestleMania 8, con todos estando de acuerdo que este show solo podía ser estelarizado por una lucha: Hulk Hogan contra Ric Flair. El choque entre el Nature Boy y el Hulkster parecía cantado a llevarse a cabo en el Hoosier Dome de Indianápolis, aunque por alguna razón extraña, la WWF desistió de buquear la lucha más grande posible para este evento, aun cuando esta había sido anunciada en la programación, tomando otra dirección por completo. Muchas teorías existen del por qué la lucha no se llevó a cabo. Entre ellas, destacan el hecho de que unos house shows estelarizados por esta lucha no vendían las suficientes entradas, haciéndole creer a la WWF que esta lucha no sería rentable como evento estelar de WrestleMania, o el hecho de que estos dos nunca iban a ponerse de acuerdo con respecto al resultado de una lucha. Al final del día, Ric Flair terminaría defendiendo el campeonato de la WWF ante Randy Savage, quien para este punto ya había salido del retiro, mientras que Hulk Hogan terminaría teniendo un evento estelar que lograría lo impensable: ser todavía peor que el de un año antes. En lugar de verse las caras con Ric Flair en el evento estelar de WrestleMania 8, Hulk Hogan se enfrentaría en una lucha individual no titular a Sid Justice. A simple vista, este combate nunca iba a ser un clásico entre las cuerdas, pero sinceramente, tampoco lo iban a hacer Hogan contra Andre ni Hogan contra Warrior. El problema es que esta lucha entre el Hulkster y Sid no solo no fue buena en el ring, no solo no fue buena en las historias, esta tuvo muchos errores y terminó con un final totalmente accidentado, y para colmo, no decisivo. Sid contra Hogan terminó en una descalificación, tras que un montón de interferencias arruinaran el combate, interferencias que ni siquiera salieron como debían de salir, ya que Papa Shango salió tarde hacia el ring, forzando a Sid a levantarse del conteo de 3 tras recibir un leg drop que se suponía iba a ser protegido, en un momento que, aunque no funcionara para el hermano, terminó sucediendo. El legendario finisher del fenómeno amarillo y rojo no resolvió la lucha, aunque este no fue el final de la historia, ya que tras terminado el combate, para salvar al inmortal de un ataque de parte de Shango y Sid, apareció el Ultimate Warrior, quien había dejado la empresa poco después de SummerSlam 1991 debido a una disputa económica con Mr. McMahon. El regreso de Warrior cerró WrestleMania, aunque este terminaría siendo un desastre tras unos meses, y el guerrero dejaría la compañía otra vez para el mes de noviembre. Tras 2 años en los que WrestleMania se celebró en 2 estadios de gran magnitud, el show de shows llegó a una de sus sedes más exóticas de todos los tiempos, ya que la 9ª edición del evento se llevó a cabo en el Caesars Palace, un hotel casino en Las Vegas que no tiene precisamente mucho espacio como para organizar un evento de esta magnitud en su interior. Por esta razón, WrestleMania 9 fue técnicamente celebrado en el estacionamiento trasero del lugar, el cual es ambientado por lo regular para peleas de box. El Hotel Casino fue sede del primer show de shows en la historia en llevarse a cabo en un escenario sin techo, además de darle temática a la noche, que tomó tintes de Imperio Romano. Gracias a todo esto, este es uno de los WrestleManias más diferentes de todos, desde la escenografía, la ambientación hasta las mismas entradas, ya que gracias a esto vimos joyas como Bobby Heenan entrando al ring en una toga montado en un camello.
primera vez en la historia de WrestleMania, Hulk Hogan no aparecería en su evento estelar, o al menos eso creíamos al principio del evento, participando en su lugar en una lucha por los campeonatos por equipo junto a Brutus Beefcake ante Ted DiBiase e Irwin R. Schyster, la cual terminó en descalificación. Más que la posición en la cartelera del Hulkster o sus rivales, o el decepcionante resultado, lo que más se comentó fue el ojo de Hogan, el cual lucía un muy evidente moretón. Ese ojo morado ha sido blanco de teorías a lo largo de los años, ya que un golpe así de fuerte, luciendo en la cara de la compañía, no era algo normal. La razón oficial que se dio fue que el Hulkster había sufrido un accidente en su jet ski en una salida junto a Brutus Beefcake, aunque conociendo la reputación mentirosa de Hulk, sumado con el amor que le tiene la afición a las conspiraciones, otra teoría existe, la cual involucra directamente al Macho Man Randy Savage, quien estuvo sentado en la mesa de comentaristas en este evento. La historia cuenta que tras descubrir que Miss Elizabeth había huido hacia la casa de Hulk y de su esposa, Savage le soltó un puñetazo en la cara que le dejó como resultado aquella famosa marca. Esta es una de esas historias que seguramente nunca vamos a conocer con total certeza, pero aún así, los rumores y las especulaciones siempre serán interesantes de conocer. En WrestleMania 9 vimos la tercera aparición de The Undertaker en el Show de Shows, una aparición que quedó en la infamia como la peor lucha del enterrador en su histórica racha, quizás incluso en toda su carrera. Su oponente no fue un respetado veterano como Jimmy Snuka, tampoco fue una superestrella como Jake Roberts. En su lugar, el rival del enterrador fue el colosal argentino Giant Gonzalez, que aunque tenía un imponente físico, con sus más de 2 metros de estatura, no era precisamente el mejor luchador del mundo. González era muy malo en el ring, y el Undertaker, aunque muy talentoso, no hace milagros, describiendo este combate como un mal día en la oficina. Peor aún, esta lucha es la única en toda la racha en no terminar por conteo de 3 o rendición, ya que el Undertaker venció al sudamericano por descalificación, tras que el gigante mojara un trapo con cloroformo y lo usara para mandar a dormir al amo de la oscuridad. González no duraría mucho más en la WWF, teniendo una revancha, igual de mala por cierto, ante Taker en SummerSlam, en una lucha Rest in Peace, que por lo menos sí terminó en una victoria decisiva para Taker. Como lo mencioné, WrestleMania 9, a diferencia de sus 8 antecesores, no tendría a Hulk Hogan como parte directa de su evento estelar, ya que este vería una lucha por el campeonato de la WWF en la que el campeón Bret Hart defendería el título ante el ganador del Royal Rumble de 1993, Yokozuna. El samoano y el canadiense dieron una lucha que, aunque no fue un clásico, superó a los 2 combates estelares anteriores, aunque el final manchó un evento que ya de por sí no había sido tan bueno en primer lugar. Mientras Bret Hart aplicaba un sharpshooter a Yokozuna, su manager, Mr. Fuji, arrojó un puño de sales ceremoniales a la cara del Hitman, quien debido a estas terminó perdiendo el combate y el campeonato mundial. Esto convertía a WrestleMania 9 en el primer WrestleMania en el cual el heel ganó su evento estelar. Pero esperen, el show no terminó aquí. De la nada, y sin tener involucramiento previo alguno en la historia, apareció Hulk Hogan, quien retó a Yokozuna a una lucha titular en ese instante, misma que el Hulkster ganó en 21 segundos, para convertirse de nueva cuenta en campeón de la WWF. La manera en la que Hogan se convirtió en el campeón no fue bien vista por los aficionados, quienes poco a poco se comenzaban a cansar de Hogan, a quien no le quedaba mucho en la empresa. Hulk Hogan dejó de ser luchador de la WWF en el mes de julio de 1993, después de rehusarse a perder el título en SummerSlam ante Bret Hart, en su lugar perdiéndolo en King of the Ring ante Yokozuna. Esta fue la última aparición de Hogan en WrestleMania en 9 años, con la federación entrando a una nueva era,
en la cual sería impulsada por una nueva generación de talentos. Para su 10º aniversario, WrestleMania regresó al recinto donde todo había iniciado, el Madison Square Garden. WrestleMania 10 fue una noche donde una nueva era dio inicio, donde algunas estrellas se consolidaron, y además cuenta con el mejor opener en la historia del magno evento. Tras su derrota titular en el Caesars Palace, Bret Hart pasó un 1993 algo ajetreado y lleno de problemas familiares, los cuales culminaron con la traición de su hermano Owen. Estos pleitos se terminarían haciendo más y más grandes, llevando a la celebración de la primera de 3 luchas entre 2 hermanos legítimos en la historia de WrestleMania. Owen y Bret son 2 reconocidos talentos adentro del ring, maestros del arte de la buena lucha, quienes son capaces de tener precisamente una buena lucha ante una escoba inanimada, por lo que no fue sorpresa para nadie ver a ambos robarse el espectáculo en el más grande escenario para comenzar la celebración histórica. De manera sorpresiva, fue Owen quien venció a su hermano, consiguiendo la que, hasta entonces, era la victoria más importante de su carrera. La lucha, según Cage Match, está entre las 15 mejores en la historia de la WWE, y aunque Bret no saldría con la victoria, sería él quien terminaría la noche riendo más fuerte. Owen y Bret no fueron los únicos en robarse el show aquella noche en MSG, ya que una estipulación nunca antes vista en televisión hizo su debut en la WWF aquella noche, con 2 de los estandartes de la nueva generación, demostrando que aún sin los Hulk Hogans o los Ultimate Warriors del mundo, la federación aún ofrecía la mejor lucha libre de todo el planeta. Tras una serie de controversias que llevaron a que tanto Shawn Michaels como Razor Ramon fueran declarados como campeones intercontinentales, la conclusión natural de este feudo fue la primera lucha con escaleras en la historia de la empresa en ser televisada, en la cual no habría conteos de 3 ni rendiciones. En su lugar, el ganador sería el primer luchador en subir una escalera y bajar los 2 campeonatos que estarían colgando en lo alto del ring. HBK y el Bad Guy dieron otra de las luchas más icónicas en la historia del show de shows, usando la escalera de maneras innovadoras y mostrando no solo su brutalidad, sino la habilidad atlética que poseían ambos. Al final de todo, fue Razor quien descolgó los cinturones y se convirtió en el indiscutible campeón intercontinental, aunque ambos salieron muy bien parados de la lucha, en especial Shawn, ya que este solo fue el primero de muchos momentos que lo terminarían convirtiendo en Mr. WrestleMania. WrestleMania 10 no solo vio una situación peculiar con la imagen del campeonato intercontinental, ya que la imagen del campeonato máximo de la empresa también veía una situación que hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir. Desde un año antes, el ganador del Royal Rumble se hacía acreedor a una lucha por el campeonato mundial en el show de shows, siendo Yokozuna el primer luchador en aprovechar este nuevo premio, no solo para estelarizar WrestleMania, sino también para convertirse en campeón. Con esta establecida recompensa, la batalla real de 1994 fue bastante competida, tanto que no tuvo un ganador. No, en su lugar tuvo 2 ganadores, ya que por primera y única vez en la historia, Bret Hart y Lex Luger fueron declarados co-ganadores del Royal Rumble, tras salir del ring al mismo tiempo, y ambos retarían al campeón Yokozuna en WrestleMania. Aunque en 1994 aún no existían las triples amenazas como las conocemos, y en su lugar se decidió que habría un volado que determinaría al rival de Yokozuna para este show, con el ganador de este combate enfrentando al otro ganador del Rumble más tarde en la noche de WrestleMania. Lex Luger, quien había sido empujado como el heredero de Hogan tras su salida, sin mucho éxito, ganó el volado y se enfrentó a Yoko en la media cartelera, perdiendo su lucha titular tras que Mr. Perfect, árbitro especial, se volviera heel y lo descalificara.
Esto significaba que el evento central de WrestleMania 10 sería una revancha directa del evento estelar de WrestleMania 9. No sería la última vez que esto pasaría, con Yokozuna defendiendo el campeonato ante Bret Hart. El canadiense vengó la derrota de un año antes, y aunque inició la noche cayendo ante su propio hermano, cerró la 10ª edición del Show de Shows venciendo a Yokozuna y convirtiéndose en el campeón mundial de la WWF. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.